Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas al webinario. Esperamos un segundo para que todos puedan entrar. Un saludo desde la sede de la UPS en Washington. Gracias por su participación. Antes de comenzar, aprovecho esta oportunidad para mencionar que tenemos o contamos con interpretación. Si hacen clic en su pantalla en el globo, pueden seleccionar entre español y inglés. Y también tenemos lengua de señas que deben ver en su pantalla. I'm going to repeat this in English. We have interpretation. Quería If you repetir que click on the tenemos globe at the bottom interpretación. Si of your ustedes le screen, dan you will be clic able to choose English al or Spanish, whatever mundo you prefer. o al As well as icono de mundo captions, en we will have su sign language pantalla, interpretation that you will see on the pueden screen as escoger well. el idioma de su preferencia. Bueno, y les invito, mi nombre es Brita Mónica Berg, soy la asesora de la OPS en temas de violencia y una de de los que soy parte del equipo organizador de este evento con mi colega Gustavo Pérez Reña del asesor de discapacidad y rehabilitación. Muchísimas gracias de nuevo por su participación en este evento. Sabemos que la violencia sigue siendo un desafío. Estamos dentro de los 16 días y es un gusto poder hablar o dialogar con todos ustedes sobre el tema de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Sabemos que el desafío de violencia en esa región es bastante alto. Y sabemos también, la evidencia sugiere que el riesgo es mucho más alto para mujeres y niñas con discapacidad. Entonces, la oportunidad hoy es dialogar, dar visibilidad a este tema, dialogar sobre las soluciones, porque hay mucho lo que todos de ustedes están haciendo en este tema. Sé que esto no es un tema nuevo y les invito a compartir sus experiencias, a hacer comentarios en el chat, hacer preguntas en el chat. También les invito a presentarse en el chat para poder continuar y dialogar e intercambiar lo que sabemos y lo que podemos hacer juntos y juntas para abordar este tema. Y con eso, para poder comenzar con este evento, vamos a escuchar un video del Ansem Hennis, que es el director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, el departamento que incluye el tema de violencia y discapacidad. Así que podemos avanzar con el video. Dani, no escucho el video. Mil disculpas a todos y todas. Estamos solamente arreglando una pequeña cosa. Si nos pueden dar un segundo. No, No se escucha tampoco. no se escucha. Bueno, quizás mientras tanto, Gustavo, ¿por qué no podemos presentar a todos los expertos que tenemos Perfecto, para ustedes hoy y luego continuar con el video? perfecto. Muchísimas gracias, Brita. Disculpad por las cosas del directo, pero bueno, estas cosas ocurren quizás por el mal tiempo que tenemos hoy aquí en Washington. Disculpad, pero en cuanto esté disponible, ponemos las palabras de apertura del director de nuestro departamento. Bueno, pues como ha dicho mi colega Brita, yo soy Gustavo Pérez y soy el asesor de discapacidad para la Organización Panamericana de la Salud. Yo creo que es una oportunidad que tenemos muy interesante de fusionar
dos piezas de trabajo tan importantes como son la violencia, para lo cual Brita está celebrando una serie de eventos, y justo mañana coincide también con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. O sea que creo que es un momento muy, muy interesante para fusionar estos dos ámbitos de trabajo y darle realmente la relevancia y la importancia que tienen. Para ello hemos organizado este webinar y nos acompañan una serie de expertos y de panelistas a los cuales desde ya quiero dar las gracias por su tiempo y por su disponibilidad en compartir sus conocimientos y sus pensamientos con nosotros. Tenemos con nosotros a Natalia Sofía Guala. Ella es la directora técnica del Grupo Social 11 y experta del Comité de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Natalia. Tenemos también con nosotros a Cristina Francisco Reyes. Ella es vicepresidenta de la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y su familia, más conocida por RIADIS. Gracias, Cristina. Tenemos también con nosotros a Marcela Tenorio. Ella es la directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, en Chile. Y tenemos también con nosotros a Gonzalo Larrabure, que es director de Programa de Salud para América Latina en Special Olympics. Desde ya quiero dar a todos las gracias por vuestro tiempo, por vuestra disponibilidad. No sé, Daniela, si tenemos ya el vídeo disponible, el doctor Genis. Vamos a intentarlo una vez más. Bueno, no se escucha. No sé si... Sociedad civil y Ahora sí, queridas ahora sí. Ahora aliadas sí. y aliados. Buenos días y una cálida bienvenida a todas y todos a este importante encuentro en tonos seguros e inclusivos, abordaje de la violencia en mujeres y niñas con discapacidad. Un evento que realizamos en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género y anticipando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana. Antes que nada, para comenzar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento por su participación y compromiso. Su presencia aquí refleja una convicción compartida, que la salud, la equidad y la dignidad humana son derechos universales que deben ser garantizados para todas las personas, sin excepción. En nuestra región de las Américas, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema generalizado. Según las nuevas estimaciones de la OPS-OMS, una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Alrededor de 90 millones de personas viven con una discapacidad en las Américas y las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad particularmente alta, hasta 4 veces más riesgo de sufrir violencia de pareja que aquellas sin discapacidad. Dado que las tasas de prevalencia de la violencia de pareja ya son bastante elevadas en la región, afectando a aproximadamente 1 de cada 4 mujeres en las Américas, esto nos plantea un gran desafío. La violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad puede ser física, sexual, psicológica, económica o institucional, y suele agravarse por las barreras de comunicación, la discriminación y la falta de acceso a servicios esenciales y a la justicia. No hay excusas para la violencia. Ninguna forma es aceptable. Now let me switch to English. Addressing this reality Voy a cambiar a requires español. much more than simply acknowledging the statistics. Es importante It requires reconocer transforming the structures estos and retos, requiere environments that transformar exclude las or render estructuras invisible women and girls with disabilities. y obviamente It tenemos requires que strengthening the capacity revisar of la sectors visibilidad de las mujeres. offer an inclusive Asimismo, and empathetic también response, tenemos que capable ofrecer of identifying una and supporting those respuesta facing situations
capaz de identificar este tipo de problemas. Y también requiere revisar los determinantes subyacentes sociales y estructurales que perpetúan la desigualdad y la violencia. La violencia en todas estas formas puede ser prevenidas, pero esto requiere una acción objetiva para todos nosotros. Debemos trabajarnos juntos para construir ambientes seguros, accesibles y equitativos, en donde las personas, más allá de sus circunstancias, se sientan bienvenidas. Debemos intervenir de manera temprana, colaborando con las familias y las comunidades para eliminar estigmas, retar estereotipos y promover relaciones basadas en el respeto. Y debemos reforzar los servicios de salud para ser asociados de estos sobrevivientes de violencia. Cada acción, cada decisión y cada servicio accesible contribuye con esta visión. En la OPS queremos trabajar con todos ustedes para generar más visibilidad de este problema. Queremos unir a asociados y colaboradores con otros stakeholders entre estas mismas áreas transversales para compartir sus experiencias, para que puedan ayudar a responderle a estas sobrevivientes mujeres en toda su diversidad. Hoy los invito a generar un diálogo, un espacio de reflexión, intercambio y acción, y espero que participen activamente en esta discusión. Juntos podemos avanzar hacia un futuro donde las mujeres o niñas no queden atrás y donde todos podamos vivir una vida libre de violencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Genis por darnos esta visión tan global y sobre todo por visibilizar también el compromiso de la OPS contra la violencia para las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a comenzar ya con las preguntas que tenemos previstas en este panel. Creo que son preguntas que en este caso están muy bien dirigidas hacia el ámbito de la violencia y las personas, las mujeres y niñas con discapacidad. La primera pregunta va dirigida para Natalia Guala y consiste en lo siguiente. ¿Por qué es una prioridad la prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad? Adelante, Natalia. Si quieres te la repito o... Buenos días, Buenos ¿me oís días. bien? Te oímos perfectamente, Natalia. Muy buenos Adelante. días, Gustavo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a reflexionar sobre esta temática que efectivamente es lamentablemente es tan importante hablar de este tema. ¿Por qué es una prioridad, ¿verdad? La prevención de la violencia hacia las niñas y mujeres con discapacidad. Es importante, decía, y lamentablemente sigue siendo importante hablar de este tema porque 800 millones de personas en el mundo somos mujeres con discapacidad. Estamos hablando de una población que dentro del ámbito de las personas con discapacidad, 1.300 millones alrededor del mundo, 800 millones somos mujeres. Estamos hablando además de que una de cada 5 mujeres en el mundo somos una mujer con discapacidad. Entonces estamos hablando de un número importante, ¿verdad?, de la población. Pero no solamente por una cuestión estadística. Yo creo que tenemos que detenernos en los datos porque lo que no se mide no se puede atender. Pero además de una cuestión de proporción de la población, es muy importante trabajar en la prevención y trabajar en la atención específica hacia las niñas y mujeres con discapacidad en el ámbito de las violencias, porque estamos expuestas a una mayor vulnerabilidad o a unas situaciones de mayor riesgo, de mayor discriminación a la hora de enfrentarnos en general a todos los ámbitos de la vida. Pero en el ámbito de la violencia estamos, decía, expuestas de manera exponencial a diferentes tipos de violencia. Voy a mencionar algunos de los motivos que nos colocan en esa situación, como decía, de mayor vulnerabilidad o de mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Por un lado, debido, como decía, a la interseccionalidad. Estamos hablando de que las mujeres en general estamos expuestas a sufrir todavía diferentes tipos de violencia. Pero cuando a la situación a la condición de ser mujer le sumamos
situaciones de vulnerabilidad, como puede ser la discapacidad, nos enfrentamos a una doble discriminación, a una discriminación interseccional, que en el ámbito de las violencias, como decía, nos exponen de manera exponencial a esas situaciones. Por un lado, vinculado a la falta de información y al desconocimiento acerca de nuestros derechos, del derecho que tenemos a decidir sobre nosotros y nuestros cuerpos, que es fundamental. Pero ¿qué decisiones podemos tomar si no accedemos a la información? Por ejemplo, en formatos accesibles o a través de modalidades de comunicación aumentativa o alternativa. Otra de las situaciones que nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las violencias tiene que ver precisamente con la situación de acceso a los diferentes servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se nos percibe a las personas con discapacidad en general, pero en particular a las mujeres y a las niñas con discapacidad, como seres asexuadas, como personas que no vamos a ejercer nuestra actividad o nuestro apetito sexual, o que no vamos a tener una familia, o que no somos aptas para tener una familia o para decidir no tenerla. Eso también nos expone a situaciones de violencia. La infantilización de las niñas y mujeres con discapacidad o la consideración de no participar en la salud sexual y reproductiva. Pero también hay otra cara de esta moneda u otro ámbito dentro de este círculo vicioso, ¿no? Y muy desfavorable hacia las niñas y mujeres con discapacidad, que tiene que ver con la mayor vulnerabilidad también a violencias, precisamente por colocarnos en la posición de objetos o de, eh, vamos a decir, de objetos a los que es fácilmente abusar. Y aquí es importante referirnos a las violencias Disculpa, Natalia, sexuales. un Sí, minutito más, un minutito más. claro que sí. Ya cerramos. Aquí estamos hablando de abuso de distintos tipos, de violencias vinculadas a las violencias sexuales, porque muchas veces las mujeres con discapacidad, todavía en muchos países, somos expuestas o son expuestas a esterilización forzada, por ejemplo, y eso coloca a las mujeres con discapacidad, a las niñas y mujeres con discapacidad, en una situación de mayor vulnerabilidad a estos abusos, por ejemplo, de tipo sexual, en los que la mujer o niña con discapacidad se encuentra sin herramientas para defender o para denunciar, o incluso sus denuncias no son tomadas en cuenta. Y la última cuestión que quisiera traer en esta primera intervención es la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y que en estas situaciones afecta de manera desproporcionada a las niñas y mujeres con discapacidad a la hora, como decía, por ejemplo, de presentar una denuncia, cuando muchas veces la persona que realiza el abuso es de su entorno más cercano. Entonces, creo que para plantearnos por qué es importante trabajar en prevención, por todas estas vulnerabilidades a las que nos vemos expuestas las niñas y mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias, Natalia. Adelante, Muchísimas Brita. gracias. Sí, gracias, Natalia. Y ya mencionaste algunos de las condiciones o factores y queremos hablar un poco más o profundizar este tema. Y voy a invitar ahora a dos ponentes más para hablarnos un poco sobre qué factores estructurales, sociales, culturales o otros factores creen que más explican más, contribuyen a al mayor riesgo, a la mayor exposición de la violencia en mujeres o niñas con discapacidad en América Latina y el Caribe. ¿Qué factores debemos como priorizar, debemos abordar para comenzar con el trabajo de prevención? Entonces voy a comenzar con Cristina Francisco Reyes de Riades y luego vamos a pasar la palabra a Marcela Tenorio. Cristina, tienes la palabra. Sí, cómo no, un placer. Saludo a todos los participantes. Y pienso, como bien preguntas, que yo diría que es una mezcla, es una unión de todos esos factores, factores estructurales que evidentemente son excluyentes, así como discriminación social y a la vez esas normas culturales y patriarcales que subyacen en nuestra región. Son
todos unidos contribuyen bastante, de una manera bastante aguda a lo que es esa violencia. Y cuando hablamos de factores estructurales nos referimos evidentemente a las estructuras, a la falta de acceso a la justicia, esos servicios básicos que son fundamentales para poder enfrentar, denunciar y hablar de violaciones, de abuso, de violencia. Entonces, cuando existen esas barreras para interponer esas denuncias, pues ya tenemos una barrera, evidentemente, para que sea denunciada y para que sea conocida. Está también la falta de acceso, la falta de acceso para la movilidad, para tú ir a un espacio, a una fiscalía, a un lugar donde se ejecutan las denuncias. Pero también están esos elementos sociales, como es la discriminación, el estigma y el hecho de que la propia mujer o familia siente la vergüenza o el no querer denunciar el hecho de haber recibido una violencia, de haber sido de alguna manera violada o violentada. Son estigmas que culturalmente acompañan a las personas con discapacidad y a sus familias, la falta y la ausencia de denuncia. Y están esos patrones culturales que también van unidos a eso, en donde se considera que la mujer con discapacidad, la niña con discapacidad, no es sujeta de violencia, no se visibiliza en esos espacios, no se toman en cuenta, no hay acciones puntuales. Y cuando hablamos de estadísticas, lamentablemente vemos que en esos organismos donde se establecen patrones de violencia, cantidades de personas violentadas, no aparece de manera desagregada la persona, la mujer, la niña con discapacidad, mujeres con discapacidad auditiva, visual, física, no está desglosada, no está debidamente visibilizada como un elemento víctima de la violencia. Entonces podemos decir que hace falta en nuestras culturas, en nuestras organizaciones, en nuestras autoridades, el que se visibilice la violencia cuando es recibida por las mujeres, niñas con discapacidad. Evidentemente que son factores todos que contribuyen y que lamentablemente vemos van en aumento. Aun cuando hay acciones, cuando estamos trabajando el tema, necesariamente necesitamos que haya un enfoque sobre esas eh, cuestiones que son las que predominan y hacen que la violencia hacia las niñas y mujeres con discapacidad sea cada vez mucho más evidente. Cuando hay ese silencio, cuando se minimiza, se considera que la mujer con discapacidad no es sujeta de violencia, ya de por sí nos viene arrojando y aumentando ese factor de violencia. El silencio, la invisibilidad, las infraestructuras, la cultura, son factores que tenemos que enfocarnos y tratar de que sean tomados en cuenta y que estén en la palestra. Muchas gracias, Cristina. Excelente comentario, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Me tomo de las palabras de Cristina, a las que por supuesto adhiero por completo, ¿cierto? Ella ha señalado una serie de factores estructurales que tenemos en América Latina y el Caribe. Y entonces de lo que dijo Cristina, quisiera ampliar la mirada a dos temas que creo que son fundamentales. Uno es el elevado estigma que tenemos hacia la discapacidad en América Latina y el Caribe y particularmente hacia personas que tienen discapacidad intelectual y del desarrollo o autismo. Este es un tema que desde el Instituto Milenio de Investigación al Cuidado hemos venido mirando desde hace unos 4 o 5 años y tenemos mediciones empíricas en Chile en donde de la mano de la Iniciativa Global de Combate al Estigma que se lidera desde University College London, estamos con mediciones empíricas en terreno, viendo qué es lo que pasa con esta expresión de estigma y sabemos que el estigma en la región a lo menos triplica lo que se
se ha observado en términos de estigma en países europeos. Entonces, tenemos un tema estructural respecto a actitudes y creencias respecto a a las personas con discapacidad intelectual autismo. Y de esta percepción, de esta información, ¿cierto? Que la hemos recogido en público general, nosotros estamos también mirando qué pasa con el estigma expresado por operadores de justicia. Y tenemos mediciones en jueces, juezas y jueces, notarios, abogados en ejercicio de la profesión y estudiantes de derecho, mirando un poco si es que hay elementos personales que están alimentando esta falta de acceso a la justicia, porque efectivamente, como lo señalaba Cristina, las mujeres y las niñas con discapacidad no llegan a la justicia, y particularmente aquellas que tienen discapacidad intelectual o del desarrollo, o aquellas que tienen lo que se conoce en Chile con el nombre de multirreto, ¿no? Que es como este conjunto en donde yo puedo tener una persona con varias discapacidades, muy agravado cuando además hay algo en el término o en el espacio de lo mental. Y tenemos el estigma expresado aún más elevado en los jueces y en los operadores de justicia de lo que lo tenemos en las personas de a pie, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El contacto directo no está funcionando bien, nuestras campañas no están funcionando bien porque todavía estamos muy empeñados en hacer campañas nacionales, en hacer macro campañas, y no estamos adhiriendo a lo que nos muestra la evidencia científica, y es que esto solo lo vamos a transformar si hacemos intervenciones de nicho. Si vamos en grupos de riesgo, nosotros sabemos que los hombres blancos heterosexuales de alto nivel educativo tienen estigma más alto hacia estos grupos, probablemente por las faltas de contacto en los espacios educativos. Entonces, cuando nosotros sabemos que estos fenómenos se expresan distinto en los nichos sociales, deberíamos estar avanzando hacia procesos de acompañamiento, de capacitación y de intervención en nichos. También tenemos datos en psicólogos y psiquiatras y no nos va mejor con ese grupo. Entonces, me parece que, dicho todo lo estructural, cultural y social que ha señalado Cristina, tenemos un problema Mm. con el estigma que es real, y tenemos además un problema en términos de accesibilidad. No estamos trabajando en accesibilidad cognitiva para que la información llegue de manera efectiva a los colectivos que lo necesitan. Con esos dos puntos creo que quisiera aportar desde lo que nosotros estamos construyendo en investigación. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela. Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos ya identificando cuáles son esos factores que realmente están influyendo. Vamos a pasar ahora a un ámbito más práctico, ¿no? Ahora un par de preguntas para Marcela y también para Gonzalo. La primera pregunta sería, ¿pueden compartir ejemplos concretos de cómo abordar las barreras comunicacionales, actitudinales o institucionales que dificultan el acceso a servicios de respuesta a la violencia? Adelante, Marcela. Sí, me centro entonces de la última idea que señalé en Efectivamente. mi respuesta anterior, que es avancemos en accesibilidad cognitiva, ¿cierto? Avancemos para tener documentos en lectura fácil. Como ustedes saben, la lectura fácil es un método a través del cual nosotros vamos a hacer adaptación de textos de manera que puedan ser navegados de manera efectiva por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero también por personas que tienen un nivel educativo más bajo, que tal vez su idioma nativo no es el idioma en el que estamos entregando la Mm. información. En Chile nosotros tenemos una línea migrante muy importante de personas de Haití cuyo lenguaje es el creol, entonces, cuyo idioma es el creol. Entonces, al crear documentos en lectura fácil, estamos abriendo una puerta de entrada a la accesibilidad de información, que es no solo para colectivos con discapacidad, sino también para estos otros colectivos. En ese sentido, quisiera señalar que hemos tenido un trabajo a través de un consorcio que tenemos en Chile, en donde universidades de la mano con el gobierno hemos avanzado, de manera que tenemos algunas leyes en lectura fácil. Nosotros tuvimos en Chile dos intentos de proceso constitucional. Los dos intentos fueron llevados a lectura fácil para facilitar la participación y la votación de las personas con discapacidad intelectual. Hay un equipo que está trabajando investigación muy interesante, que es acompañar el viaje a la votación de personas con discapacidad para ver cómo estamos logrando acceder a ese momento de ejercicio ciudadano que es tan fundamental para las democracias.
Tenemos un trabajo sostenido con el Ministerio Público en donde estamos avanzando para que las instancias de entrevistas videograbadas que en el país se realizan por ley estén acompañadas por material en lectura fácil y tendría otros varios ejemplos que mencionar. Ahora, me quisiera sí no ir sin dejar instalada la idea de que la lectura fácil no la podemos construir personas normotípicas. La lectura fácil se construye una vez hemos pasado por el proceso de validación que lo hacen profesionales con discapacidad intelectual que están formados para ello y entonces tenemos también ahí un espacio muy virtuoso de una inclusión laboral en donde personas con discapacidad intelectual particularmente hacen un trabajo que solo ellos pueden hacer. ¿Te das cuenta? Es muy interesante. Nosotros no podemos hacer ese trabajo. Entonces, no es que estemos simplificando una tarea para que la hagan, sino que estamos reconociendo el tremendo rol de participación social que juegan en este proceso de democratizar la información para todas y para todos. Muchísimas gracias. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Concuerdo plenamente con lo dicho por Cristina y por Marcela en sus respectivos momentos de participación. Y recordemos también los factores culturales que tenemos en nuestra región. Nuestra región se caracteriza, y sin temor a equivocarme, por el machismo que existe, que ocupa un importante segmento de problemas hacia la población y por ende a la población de mujeres y niñas también. Recordemos que la violencia, porque desde afuera uno ve, o los que no están involucrados en esto, ven la violencia como violencia física, maltrato físico, solamente como los mecanismos de violencia que existen, pero existen otros mecanismos de violencia, como la violencia psicológica, la violencia emocional, donde las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo están permanentemente siendo afectados. Lo que no se comunica no se ve, y lo que no se ve no se trata o no se maneja. Y mientras que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sigan viviendo en sus casas donde no se les permite salir por distintos motivos, donde viven una vida en las sombras permanentemente, hace que exista una violencia sin querer dentro de sus propias casas, ¿no? Una violencia emocional donde no se les permite tener una vida activa. Nosotros desde Olimpiadas Especiales trabajamos en promover la inclusión social, utilizamos al deporte como el mecanismo o el motor para poder incluir a las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Pero fuera de la parte deportiva, desde también Olimpiadas Especiales tenemos programas adicionales como el programa de salud que integra o intenta promover la salud a través de una salud inclusiva, disminuyendo las barreras de acceso a los servicios de salud. Nuevamente volvemos a lo mismo, las barreras. Y las barreras son fundamentales para conocer las barreras es fundamental para poder nosotros trabajar y romperlas y poder pasar al siguiente nivel, que es lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros conocemos las barreras y lo que nosotros hemos encontrado dentro de los estudios realizados por nosotros, la principal barrera que existe en los servicios de salud para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es la que el profesional de salud pone por delante. Y esto por un desconocimiento que existe en cómo trabajar o cómo aproximarse a la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo. Entonces, aquí tenemos que trabajar muchísimo en educación a todo nivel. Tenemos que los profesionales de salud bajar un paso, retroceder un paso y comenzar a darnos cuenta que no solamente lo que sale en un libro sobre signos y síntomas es lo que vale, sino tenemos que enfocarnos en la persona como tal. Y eso ahí es fundamental. Entonces, desde Olimpiadas Especiales estamos trabajando en capacitar, en educar a profesionales de la salud, a estudiantes de ciencias de la salud, futuros profesionales, en el aproximarnos o acercarnos a la persona con discapacidad intelectual. Nosotros también tenemos que tomar conciencia
que el lenguaje fácil también tenemos que ejercerlo. Nosotros tenemos que salir de la tecnicidad, tenemos que salir del lenguaje técnico para poder explicar lo que queremos decirle a las personas con discapacidad intelectual desde el ámbito de la salud. Un punto adicional que nosotros trabajamos en Olimpiadas Especiales y que atañe directamente a, posiblemente de manera más importante, a las personas con discapacidad intelectual y enfocándonos en la mujer y en las niñas, es la política de salvaguarda que nosotros estamos difundiendo, donde todas las personas que tienen relación dentro de Olimpiadas Especiales con atletas o personas con discapacidad intelectual conozcan hasta dónde pueden acercarse a una persona con discapacidad intelectual, con las medidas, cómo cuidar, y a las personas con discapacidad intelectual se les informe, se les indica de qué manera ellos deben protegerse, de qué manera ellos deben levantar la mano cuando ellos no se sienten cómodos con una actividad y poder nosotros tomar acción en contra de lo que esté sucediendo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Adelante, Brita. Perfecto, muchísimas gracias. Y queremos continuar un poco hablando del sector salud. Como saben, una prioridad de la OPS es el trabajo con Ministerio de Salud para mejorar la calidad de respuesta, para mejorar la capacidad de respuesta en los servicios de salud. La evidencia sugiere que todas las mujeres y niñas en algún momento tienen contactos con servicios de salud, ¿no? Y este contacto es una oportunidad si podemos ofrecer una respuesta de calidad. Entonces, me gustaría escucharles un poco y voy a dar la palabra a dos ponentes, a Cristina y Natalia, para hablarnos un poco sobre, en su opinión, ¿cuál es el papel del sistema de salud en respuesta a la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad? ¿Qué deben hacer como los servicios de salud de la primera línea? ¿Qué deben hacer como el personal de salud de la primera línea para apoyar a estas mujeres y niñas? Bien, Cristina. sí, el sector salud, fíjate que debe de convertirse en un actor clave para poder actuar dentro de lo que puede ser el sistema de prevención, detección temprana y acompañamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia física, estamos hablando de que es el primer contacto cuando vas a un punto, a un tema para tratar de esa violencia, la salud. Entonces, la detección y el registro pueden ser un factor a tomar en cuenta y en consideración para el sistema de justicia y para todos esos demás actores que deben de involucrarse. Lamentablemente no es así. En República Dominicana tuvimos hace muy poco tiempo un proyecto y a la vez a través de él hicimos una investigación justamente involucrada con el sector de salud para ver de qué manera se abordaba, se trataba y cómo atendía a la mujer con discapacidad. Y a través de diferentes grupos focales encontramos muchísimas barreras que aunque la conocemos, pudimos evidenciarla a través de esa investigación. Y es que no hay un registro. Cuando llegue esa mujer con discapacidad, sí está atendida, sí está eh, ingresada, pero no está dentro de lo que son los documentos para el registro de la violencia, el hecho de que esa mujer tiene una discapacidad física o de que tiene una discapacidad intelectual, tiene una discapacidad auditiva. Entonces es como dijo Gonzalo, como dijo también Marcela anteriormente, lo que no está evidenciado, lo que no se registra, generalmente pasa desapercibido y no se atiende de una manera directa y correcta. Entonces tenemos que tener ese factor como clave para que haya sensibilización en el tema de salud, sensibilización y la responsabilidad de que pueda de manera estadística registrarse la violencia cuando es sufrida por mujeres y niñas con discapacidad, porque eso va a lograr que se trabaje de manera coordinada con la justicia y con los diferentes estamentos que pueden recibir la denuncia de la justicia, pero quienes también realizan políticas públicas para la prevención, que es en todo caso lo principal para impedir que la violencia siga afectando de manera directa
a mujeres, niñas con discapacidad. Cuando esa violencia no es física, es también una violencia que puede generar lo que es la salud mental y afectar. Entonces, es tan grave como la violencia física. La salud mental se deteriora porque como mujeres con discapacidad no recibimos la atención, el apoyo y el acompañamiento para poder entonces hacer esa denuncia. Entonces, pienso que sí, el sector salud es clave. El sector sanitario, cuando recibe tanto porque sea físicamente o psicológicamente eh, procesos de salud, entonces podemos decir que va a ser un elemento clave, un aliado para detectar, enfrentar y denunciar la violencia eh, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista médico. Muchas gracias, Cristina. Y veo también muchos comentarios en el chat sobre el tema de detección, visibilidad y documentación de casos. Natalia, ¿qué debe hacer el personal de salud o servicios de salud para apoyar a las mujeres y niñas con discapacidad que pueden estar en riesgo de violencia? Muchas gracias, Mirita. Bueno, precisamente como señalaba Cristina, los ministerios de salud o el sector salud en general deben tener ese rol, ¿verdad?, tan clave para poder detectar y documentar y trasladar incluso no solo denuncias, sino la atención ante situaciones de violencia. Y yo quisiera también incidir no solamente en que puede tener ese rol, sino que debe tenerlo, porque los ministerios de salud forman parte de los gobiernos, forman parte de la responsabilidad de los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es una cuestión que debería ponerse a debate, sino que es una obligación que tienen los estados y, por ende, sus ministerios del ámbito que fuere, pero en particular, si nos enfocamos en el ámbito de la salud, tienen la obligación, primero, de atender de forma y basado en el paradigma social a las personas con discapacidad, que creo que allí tenemos el primer desafío y vuelvo a las barreras actitudinales. Si no se invierte en formación del personal sanitario para cambiar la percepción que se tiene de las personas con discapacidad y de las mujeres y niñas con discapacidad en particular, difícilmente podamos recibir una atención de calidad, en condiciones, podamos decidir de nuevo, sobre nuestros cuerpos. Y la violencia institucional también es un tipo de violencia que debemos atender. Y en el sector de la salud se dan violencias institucionales, por ejemplo, como las esterilizaciones forzadas o los abortos coercitivos. Se practican en el sector de la salud porque se entiende que, de nuevo, las niñas y mujeres con discapacidad no son aptas para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos o que no somos aptas para tener una familia. Entonces, es fundamental invertir en formación, fundamental legislar para eliminar esas prácticas que son violaciones a los derechos humanos y en particular a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y luego formar al sector de la salud en cuanto a la atención, de nuevo, a la posibilidad de contar con ajustes razonables y con apoyos en los ámbitos de atención sanitaria, decididos por cada persona con discapacidad. Cada persona, lo comentaban las panelistas en las intervenciones anteriores, cada persona, en función de sus necesidades, no de su tipo de discapacidad, sino de sus propias necesidades, va a requerir unos ciertos apoyos, unos ciertos ajustes razonables para poder, en este caso, acceder a la salud y poder ser, digamos, disfrutar de los servicios de salud en igualdad de condiciones con las demás personas. Pero si los servicios sanitarios no están preparados desde el punto de vista físico, de accesibilidad, desde el punto de vista de la comunicación, una persona sorda que quiere informarse sobre su salud sexual, por ejemplo, o sobre su situación sanitaria, requiere también de apoyo. Es una persona con discapacidad intelectual o psicosocial que requiere ser recibida en los servicios de salud como cualquier otra persona y no, de nuevo, no colocarnos en una percepción de infantilismo o de que no vamos a tener interés por nuestra salud o que no vamos a poder decidir sobre nuestra propia salud. Esa violencia institucional se tiene que cambiar desde la formación, desde la legislación y desde la inversión. Ninguna política pública va a ser exitosa si no tiene presupuesto asignado para realmente dar respuesta a esto que estamos comentando. Y finalmente, y reitero, la necesaria
relevancia que tiene el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para que todo el ejercicio de estos derechos sea posible. Y como ya se ha dicho, documentar y poder contar con información es fundamental para poder transformar las políticas públicas en políticas públicas efectivas. Muchas gracias a ambas. Gustavo. Muy bien. Bueno, yo creo que tenemos ya un contexto bastante global, ¿no? Acerca de identificar esas barreras estructurales, acerca de cuál tiene que ser el rol de los tomadores de decisiones, pero creo que falta lo más importante y esta pregunta va para Gonzalo. ¿Cuál puede ser el rol de las organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad? Adelante, Gonzalo. Gracias. Bueno, trayendo un poco a colación lo que acaba de mencionar la ponente que me antecedió, volviendo al tema de salud, es importante la educación, ¿no? Y la educación va con una adecuada educación, permite una adecuada comunicación puede cambiar el mundo definitivamente. Eh, y el primer mensaje que viene desde las instituciones donde nace una persona con discapacidad, donde sea atendida una persona con discapacidad, la información que se le brinda a los padres puede cambiar el futuro y definitivamente va a cambiar el futuro de la persona con discapacidad. Aquí debemos trabajar muchísimo en la nueva formación de los nuevos y futuros profesionales de la salud, repito, es importantísimo y ahí es donde la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil tienen una responsabilidad fundamental. Los formadores de futuros profesionales de la salud tienen una responsabilidad inmensa. Las universidades, las instituciones tecnológicas o técnicas que forman futuros profesionales o futuros técnicos que van a atender a las personas con discapacidad tienen que tomar conocimiento que están atendiendo personas. Las personas traen sus condiciones, pero nosotros no tratamos la condición, tratamos a la persona como tal y eso es lo que nosotros debemos trabajar. Cada organización de la sociedad civil o cada institución va a tener una propia responsabilidad desde el sector que le corresponda, pero tenemos que trabajar definitivamente de una manera unida. Repitiendo lo que se ha venido hablando todo el tiempo es la visibilización. Visibilización de la persona, visibilización, quitar esa etiqueta que tiene la persona con discapacidad es fundamental y es nuevamente anteponer a la persona con una condición y no una persona discapacitada, entre comillas, como se le denomina en muchos ámbitos, y ahí es donde regresamos nuevamente a la violencia institucional que mencionaron hace un momento, que es importantísima. Escuelas, el bullying escolar. El bullying escolar existe y agrede directamente a las personas con discapacidad de todo tipo, no solamente intelectual y el desarrollo, a todas las personas con discapacidad se ven afectadas por esos entes abusivos que existen en las escuelas y que por un tema nuevamente de falta de educación, de falta de comprensión de la discapacidad, se convierten en agresores. La agresión que existe dentro de las casas, la agresión que existe dentro de la familia, del núcleo familiar, es importante. Esa agresión o esa violencia que existe por desconocimiento también tiene que ser abordada por las instituciones, organizaciones de la sociedad civil que les corresponda. El trabajar, nosotros desde Olimpiadas Especiales estamos trabajando con capacitación a trabajadores de salud o promotores de salud, que son los que tienen el primer contacto con las personas o las familias en las comunidades donde ellos viven, preparándolos y haciéndolos parte del equipo de trabajo que abre la puerta de la casa para poder sacar a la persona con discapacidad intelectual a que pueda vivir la luz, a que pueda vivir tranquilamente y que pueda vivir de una manera segura afuera. Entonces, repitiendo o ya para terminar, es que las organizaciones de la sociedad civil nos podamos unir. No podemos trabajar de manera aislada. Nosotros tenemos que trabajar de una manera completamente articulada y estructurada en favor de las personas con discapacidad. Es fundamental. Si nosotros no logramos eso y seguimos divididos, cada uno va a, como se dice, jalar agua para su molino y se debilita el resultado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Adelante, Brita. Muchísimas gracias a todos y gracias también Mm. a todas las personas que están como agregando comentarios, sugerencias, ideas al chat. Desde la OPS vamos a revisar muy bien todo lo que mencionaron durante esta sesión, pero también todas las ideas y sugerencias en el chat para continuar a trabajar en este tema. Este evento sé que es dentro de una semana con muchas actividades, los 16 días, el Día Internacional de Discapacidad mañana, pero tenemos mucho interés desde la OPS en seguir trabajando, seguir dialogando con todos ustedes en este tema. Para comenzar a dar visibilidad a este tema, desde la OPS tenemos un pequeño vídeo en 2 idiomas y tenemos una nueva hoja informativa que el equipo está agregando al chat y les invito a revisar los materiales, ayudarnos a difundir esos materiales y pensamos juntos en qué más necesitamos hacer. Y eso de hecho es mi sugerencia o mi último reto a todos los ponentes y también a todas las personas conectadas. Les invito a pensar en una cosa, un cambio concreto, una acción que podamos implementar mañana. Un cambio, una acción, una sugerencia de prioridad. Y vamos a hacer una pequeña ronda de los ponentes. Invito a todas las personas conectadas a agregar una cosa al chat de una acción que podemos implementar mañana para cambiar esa situación, para continuar a generar este cambio. Entonces vamos a hacer una ronda y voy a comenzar, porque veo a Natalia, voy a comenzar con Natalia. Una sugerencia, una acción, un cambio. Bueno, yo voy a compartir, de hecho, ahora en el chat, una guía de recursos que se ha relevado precisamente en la región iberoamericana acerca de prácticas que ya se están desarrollando en diferentes países y que pueden ser escalables. Creo que poner en común los recursos existentes también nos ayuda a abordar tanto la prevención como la detección, la atención de las violencias y a poner en acción lo que estamos comentando. Perfecto. Muchas gracias. Cristina, estás muteada. Perdón que tenía deshabilitado mi audio. Pienso que es clave la Ujú. articulación entre cada uno de esos actores que tienen que ver con enfrentar, prevenir y actuar sobre la violencia. Justicia, salud, gobiernos, sociedad civil, familia. Una gran articulación nos puede ayudar bastante. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Gonzalo. Yo reitero lo que acaba de decir Cristina, la articulación entre organizaciones es fundamental. Articulación, pero tener el concepto claro, una estructura de trabajo con un plan de acción hacia adelante, mirando hacia adelante y quitándonos esa venda que existe en los ojos, ayudando a quitar a otros esa venda que tienen en los ojos, tapando o invisibilizando a las personas con discapacidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Marcela. Está muy complicada la pregunta, pero voy a decir que creo que una acción que podemos implementar, que en mi CARE lo estamos implementando ya, es garantizar que en la primera línea estén las personas con discapacidad, incluidas también las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual. Es que quienes tenemos el privilegio de estar en estas plataformas, abramos los espacios para que ellas estén, para que estén sus voces, para que esté eso que nos contribuye y que nos enriquece en tanto expertas por experiencia. Voy a dejar en el chat la presentación de la oficina de vocerías de Micare. Es la primera oficina profesionalizada que hay en la región, en donde un grupo de voceros con discapacidad intelectual participan en calidad de coinvestigadores en procesos de construcción y creación de conocimiento. Creo que ahí hay un camino interesante, hay algo que tenemos que explorar y ojalá contar con la voluntad, por ejemplo, de Special Olympics y otras organizaciones de sociedad civil para que incluyan siempre a personas con discapacidad en sus directorios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias también a los participantes y para agregar sus comentarios en el chat.
De nuevo, agradezco mucho su participación en este evento y les invito a continuar a colaborar con la OPS y otros para seguir dando como visibilidad a este tema y pensar juntos en lo que podemos cambiar en concreto. Em, y con eso voy a dar la palabra a mi colega Gustavo para cerrar la sesión, pero muchísimas gracias y espero poder continuar con este diálogo en los próximos meses para dar visibilidad a este tema y trabajar juntos. Gracias. Muchísimas gracias, Brita. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los participantes, a todos los ponentes. Con algunos de ellos, con Special Olympics, con la ONCE, con Riadis, tenemos actualmente también un trabajo conjunto, así que muchísimas gracias. Dar las gracias a los excelentes panelistas por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Gracias por ayudarnos a entender mejor qué podemos hacer como sociedad para mejorar la situación de violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. Dar las gracias también, por supuesto, al equipo de intérpretes y a nuestro equipo administrativo y de comunicación por hacer realidad este webinar y, por supuesto, a todos los participantes que os habéis conectado y que nos habéis transmitido con vuestros comentarios muchísimos interesantes comentarios. Hoy hemos reafirmado que la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad no es un problema individual, sino una expresión de desigualdades estructurales y sociales que se pueden producir en diferentes ámbitos y que necesitan de una intervención decidida con leyes y estructuras que pongan a la persona en el centro de sus políticas. Es necesario invertir en incorporar la perspectiva de discapacidad en la respuesta a la violencia contra mujeres y niñas, garantizar que los servicios sean asequibles y seguros, invertir en capacitación del personal de salud para ser capaces de dar respuesta a las diferentes situaciones. Y por último, poder contar con datos desagregados que puedan informar políticas efectivas. De nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Nos vemos pronto y un saludo, un abrazo grande. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.